En anteriores videos abordamos las primeras civilizaciones de la antigua Grecia. La civilización minoica y micénica vieron su esplendor y decadencia en el segundo milenio antes de Cristo. A partir del año 1200 antes de Cristo se comenzaron a experimentar desplazamientos masivos de personas conocidos como las invasiones de los pueblos del mar. Con el paso de los pueblos del mar desapareció la civilización micénica, la ya debilitada civilización minoica y el imperio hitita en Anatolia. Este acontecimiento produjo la llamada época oscura que prevaleció del 1100 al 800 a.C., afectando prácticamente todas las civilizaciones existentes en este periodo. Los griegos dejaron de escribir, el imperio hitita colapsó, el imperio asirio redujo sus dominios a un pequeño territorio circundante a su capital, Oriente Próximo fue ocupado por los filisteos y el Imperio Nuevo de Egipto apenas pudo defender su territorio de todos estos desplazamientos. Hacia el año 800 a.C., los movimientos de los pueblos del mar habían terminado y la historia de la humanidad estaría entrando a la Edad de Hierro. En la Hélade griega, los dorios habían desplazado a los aqueos y junto con los eolios y jonios en Asia Menor, fueron tribus que comenzaron a formar el estilo de vida de la Grecia arcaica. Durante la época oscura, estas tribus comenzaron a formar aldeas, luego pequeños poblados y posteriormente ciudades importantes que adquirieron el nombre de polis. La agrupación de pequeñas aldeas hasta formar un núcleo urbano fue conocido como cinecismo. Es probable que por lo escarpado del territorio, las ciudades griegas no se pudieron constituir en un estado unificado. La geografía de Grecia está llena de montañas, estrechos terrestres y marítimos, penínsulas e islas separadas por mares y golfos. Sin embargo, esto no impidió el florecimiento de ciudades-estado que compartían cultura y religión, comercializaban entre sí por tierra y por mar y en ocasiones se enfrascaban en conflictos bélicos. La estructura de una polis griega se conformaba de una acrópolis en la parte más alta. Ahí estaban los palacios y los templos y era donde habitaban los gobernantes y las personas de la nobleza. Abajo se construía la ciudadela amurallada en donde había almacenes, fábricas de alfarería y era donde vivían los ciudadanos con derechos. Dentro de la ciudadela también se encontraba el ágora, un espacio abierto a manera de plaza que estaba rodeada por edificaciones ya sea públicas o privadas. El desarrollo de las polis griegas se extendió desde la península itálica y Sicilia hasta las costas de Asia Menor. En Italia y Sicilia, por ejemplo, estaban las ciudades de Nápoles, Agrigento, Síbaris y Siracusa. En la Hélade estaban Argos, Corinto, Tebas, Esparta y Atenas. En Asia Menor, Focea, Éfeso, Mileto y Halicarnaso. Había aproximadamente 1000 polis distribuidas por todo el territorio de influencia griega. Las polis griegas eran ciudades-estado totalmente independientes en lo político y lo económico. Cada una tenía su propia forma de gobierno y tenían que producir lo suficiente para alimentar a su población. Ninguna ciudad estaba dispuesta a someterse una a la otra. Es por tal motivo que continuamente estaban en guerra. La forma de gobierno en las polis fue evolucionando paulatinamente. Al principio eran gobernadas por líderes que manejaban el poder militar, político y religioso. Estos gobernantes eran similares a un rey y eran llamados basileos. A mediados del siglo VII a.C., los gobiernos monárquicos fueron sustituidos por oligarquías. El poder político fue tomado por asambleas en las que participaban y tomaban las decisiones las familias más influyentes de la ciudad. Estos grupos se hacían llamar eupátridas, que quiere decir provenientes de buenos padres, a lo que se traduce que provenían de buena familia. Este tipo de asambleas se encargaban de elegir cada año a sus representantes.
Se trataba de servidores públicos o magistrados que podían organizar y dirigir el ejército. Además, se encargaban de los asuntos políticos, sociales, religiosos y económicos. A estos funcionarios se les dio el nombre de arcontes. Los miembros de la oligarquía dominante se hacían llamar aristoi, cuyo significado es los mejores. Estaban convencidos que solo ellos tenían la capacidad de decidir el destino de su estado. La aristocracia o el gobierno de los mejores, como ellos decían llamarse, se convirtió en la forma de gobierno en la mayoría de las polis, a excepción de algunas, por ejemplo Esparta, que continuó siendo gobernada por reyes apoyados por la gerusia o consejo de ancianos, y por los éforos o supervisores, un grupo de 5 magistrados que se encargaban de supervisar las acciones de los reyes y los ciudadanos. Con el paso del tiempo, distintas actividades económicas como el comercio, la alfarería o la producción de bienes fueron creando riqueza en nuevas familias, que junto con la obtención de grandes recursos económicos adquirían también gran influencia entre los ciudadanos de las polis. Sin embargo, esta influencia no se traducía en derechos políticos, pues no era lo mismo tener dinero a provenir de buena familia. Es decir, aunque tuvieran abundancia económica, estos grupos de nuevos ricos no podían pertenecer a la clase de los aristoi. Los aristoi no solo manejaban la política, también tenían control sobre la religión y la economía. Con el poder que se les brindaba, decidían sobre el uso de las tierras de cultivo. Muchos campesinos se vieron despojados de sus tierras, se les hacía endeudarse y al no poder pagar terminaban esclavizados trabajando para los aristócratas. También el ejército comenzó a pedir reconocimiento político, pues arriesgaban su vida defendiendo a la ciudad. No les parecía justo que una pequeña élite fueran los beneficiados del ejercicio político y económico del Estado. Con todos estos factores se produjo una desestabilización social denominada estasis. La estasis llevó a enfrentamientos por el poder, pero también debates sobre una forma de gobierno más justa. Comenzaban a surgir ideas sobre la democracia, es decir, la estasis se caracterizó por los enfrentamientos ideológicos y políticos entre ricos contra los pobres o de los demócratas contra los oligarcas. Estas controversias a menudo derivaban en guerras civiles o tiranías. Una de las primeras acciones para mitigar los efectos de la estasis fue poner por escrito y llevar a la práctica un código de leyes. Este primer paso lo dio la ciudad de Atenas. Hacia el año 624 a.C., un legislador ateniense de nombre Dracón se encargó de la recopilación y publicación de leyes que ponían freno a juicios sumarios y arbitrarios que ejercían los aristócratas a sus detractores. También estableció leyes sobre el derecho común y penas contra el homicidio. Esto último terminó con las venganzas familiares, pues ya recaía en el Estado la responsabilidad de hacer justicia. Sin embargo, el Código de Dracón establecía leyes muy severas y castigos ejemplares a los infractores, situación que dio origen al término draconiano. La aplicación estricta de las leyes, así como castigos severos, no fueron bien recibidos por la mayoría de la población, por lo que Dracón fue exiliado a la isla de Egina. No obstante, Dracón había dado el primer paso a un sistema de gobierno más igualitario, en donde conforme a las leyes, todos los ciudadanos eran iguales. El que cometía un delito, fuera rico o pobre, debía de ser castigado. Aunque ya existiera un código de leyes, los problemas entre la mayoría de los atenienses contra los oligarcas no terminaban. Aristóteles escribía lo siguiente: la mayoría del pueblo se encontraba subyugado por unos pocos, había sublevaciones en contra de los nobles, el alboroto era muy fuerte y durante largo tiempo unos lucharon contra otros. Pensadores y políticos de distintas polis analizaban la manera de mantener una buena relación entre los gobernantes y los gobernados.
Fue en Atenas nuevamente en donde se tomó la decisión de elegir un funcionario que tuviera la facultad de ser arconte mediador. En el año 594 a.C., un político pensador y poeta ateniense de nombre Solón fue elegido como arconte mediador y árbitro. Solón promovió una reforma en donde se establecía que los derechos políticos ya no tendrían que ver con el linaje de la familia, sino con la capacidad económica de los ciudadanos, siempre y cuando fueran libres y no extranjeros, es decir, los extranjeros y esclavos carecían de todo derecho político. Para identificar a los ciudadanos y establecer a qué derechos políticos podían acceder, Solón estableció 4 clases socioeconómicas. A la clase más alta la llamó Pentacosiomedimnos. Los miembros de esta clase no tenían ninguna restricción política, podían elegir y ser electos a cualquier cargo gubernamental, incluyendo el puesto de arconte, y disponían de los grados de más alto rango en el ejército. La segunda clase social, denominada Hippeis, contaba prácticamente con los mismos derechos políticos que los primeros, y en el ejército podían pertenecer a la caballería. La tercera clase social eran llamados Seugitas. No podían ser arcontes ni participar en su elección. Ellos podían participar y acceder a cargos inferiores. En tiempos de guerra estaban obligados a participar como hoplitas en la infantería pesada. En la última clase estaban los Tetes. Eran los de menor ingreso y no podían ser electos para ningún cargo, pero sí podían participar en las elecciones de otros cargos, siempre y cuando no fueran el de arconte. En tiempos de guerra podían pertenecer a la infantería ligera y ser remeros en las flotas navales. Dentro de sus reformas, Solón anuló las deudas de los campesinos y estos recuperaron sus tierras embargadas anteriormente. Además, incluyó una ley en la que no se podía esclavizar a ningún ciudadano ateniense por deudas adquiridas. Solón contribuyó con reformas políticas, económicas y sociales para Atenas que se replicaron en la mayoría de las polis griegas. Otro de los aportes atenienses al mundo de la antigua Grecia fue la democracia. Aunque con las reformas de Solón se abría la participación política a más sectores de la sociedad y había polis griegas que ya tenían como forma de gobierno algo muy parecido a la democracia, esta no se constituía de manera formal. Fue hasta el año 508 a.C. cuando el político y reformador de nombre Clístenes introdujo en Atenas una forma de gobierno democrática y formalizó esta estructura, estableciendo una reforma política, social e institucional. Solón había promovido la eunomía, que significa armonía en la obediencia de las leyes. Esto quiere decir que cada quien debería estar satisfecho con el lugar y la situación económica y social en la que vivía, sin que esto significara igualdad. De antemano, como lo vimos anteriormente, los derechos políticos y sociales se basaban todavía en la aristocracia, gobierno de familias importantes, y en mayor medida en la timocracia, gobierno de personas ricas. Con las reformas de Clístenes se estableció como principio básico la isonomía, que significa igualdad para todos, echando para atrás los principios de Solón. Atenas era una ciudad-estado que abarcaba la zona urbana y zonas rurales de todo el Ática. Clístenes dividió el territorio de Atenas en más de 100 circunscripciones políticas llamadas demos. Un demo se componía de aproximadamente 1000 personas. La división era con criterios de vecindad, ya que podía componerse con ciudadanos de distintas clases socioeconómicas. Se establecieron demos tanto en la zona urbana como en la zona rural del Ática. El demo se convirtió en una base importante de la forma de gobierno ateniense. Desde el demo se adquiría la posibilidad de que cualquier ciudadano libre y mayor de edad pudiera participar en la política. De ahí la etimología de la palabra democracia, poder de los demos
o poder de los pueblos. De todos y cada uno de los demos podían participar ciudadanos libres y mayores de edad. Estos ciudadanos formaban la asamblea llamada eclesía. La eclesía discutía y tomaba la decisión en situaciones de mayor importancia que involucraban a la ciudad-estado. Se elegía por sorteo a los arcontes, tesoreros, estrategas militares y al Tribunal de Justicia. Se estima que la eclesía se conformaba por aproximadamente 4,000 ciudadanos libres, hombres nacidos en Atenas y mayores de edad. Los menores, las mujeres, los esclavos y extranjeros no tenían derechos políticos. Sin embargo, era complicado que la eclesía se reuniera de forma cotidiana, por lo que Clístenes echó mano de una institución que ya existía. Para legislar de manera continua y tratar temas de menor relevancia, se propuso a la Boulé. La Boulé estaba conformada por 500 ciudadanos que se reunían periódicamente para proponer nuevas leyes. A su vez, promovían temas de discusión que serían llevados a la eclesía. Los miembros de la Boulé representaban a la mayoría de los ciudadanos atenienses. Eran renovados anualmente y un ciudadano podía ser miembro solo 2 veces. De esta manera, Clístenes dio forma a una estructura de gobierno que se componía de 10 arcontes o servidores públicos, la Boulé y la eclesía, que era la Asamblea General, el órgano supremo de la política ateniense. Posteriormente se estableció el ostracismo, un mecanismo con el que se obligaba al exilio a cualquier ciudadano que se considerara un peligro para la democracia. El ostracismo sirvió para neutralizar cualquier intento de tiranía o de forma de gobierno monárquico. Cada año se preguntaba en la eclesía si querían llevar a cabo un ostracismo. Si la asamblea decía que sí, a los 2 meses después se realizaba la votación. Todos los miembros de la eclesía escribían en una óstraca o pedazo de cerámica el nombre de la persona que querían desterrar. El elegido era expulsado de la ciudad por durante 10 años. Utilizaban pedazos de cerámica rota como medio de escritura por ser más económico, ya que estos eran abundantes, mientras que el papiro era importado de Egipto. Era muy caro para convertirlo en un documento desechable. Uno de los principales retos de las polis griegas fueron los conflictos bélicos, tanto los que sostenían entre ellas como las amenazas que venían del exterior. Desde el año 547 a.C., el imperio persa había conquistado las ciudades griegas ubicadas en Asia Menor. En el año 490 a.C., comenzó un conflicto bélico entre el imperio persa y las polis griegas, conocido como las guerras médicas. Los persas invadieron por primera vez el Ática, sin embargo fueron vencidos por los atenienses en la batalla de Maratón. En el año 480, el imperio persa volvió a atacar a los griegos. En esta ocasión llegaron hasta la ciudad de Atenas y la destruyeron. Luego la flota griega obtendría un histórico triunfo contra la flota persa en la batalla de Salamina. En el año 479 a.C., el ejército terrestre griego vencería al ejército persa en la batalla de Platea. Después de la Segunda Guerra Médica, inició una etapa en Atenas llamada la Pentecostesia, que en realidad fue un periodo de hegemonía ateniense sobre las demás polis. Se formó la Liga de Delos en el 478 a.C., una organización bélica entre varias polis que tenían el objetivo de defenderse de los persas. La Liga de Delos recibía apoyo económico de todas las ciudades involucradas. Ese dinero era administrado por la ciudad de Atenas, misma que comenzó a utilizarlo para fondos en sus propios intereses. Esto desató un conflicto principalmente entre Atenas y Esparta. Estos desacuerdos darían lugar a la llamada Guerra del Peloponeso en el 431 a.C.
En la guerra del Peloponeso, Esparta recibe apoyo del Imperio Persa. La supremacía marítima de Atenas fue disminuida y Esparta salió victoriosa. Termina la guerra hacia el año 404 a.C., con la hegemonía espartana como resultado. Esto traería, además de la segunda devastación de Atenas, otros efectos colaterales. Con la hegemonía espartana, la democracia ateniense se vio amenazada por la corriente política con la que se regía Esparta. Los espartanos continuaban con la oligarquía como forma de gobierno. Las guerras suscitadas de forma continua hacían que la situación política, social y económica de las polis se viera muy deteriorada. Las clases medias y altas que financiaban el armamento de los ejércitos cada vez veían más reducida su capacidad económica. Los campesinos no podían producir lo suficiente por estar enrolados en las tropas terrestres o marítimas. Dentro de las ciudades comenzaron a presentarse revueltas que eran apaciguadas con fuertes represiones que a menudo rayaban en guerras civiles. En paralelo a esta inestabilidad que se estaba dando en las polis griegas, un pequeño reino al norte de Grecia estaba prosperando. Se trataba de Macedonia, un reino que comenzó a hacerse fuerte hacia el siglo V a.C. y con la llegada del rey Filipo II de Macedonia, se consolidó como una potencia política y militar de Grecia. Filipo II sometió a la mayoría de las polis griegas y formó la Liga de Corinto, poniendo a Macedonia como la región hegemónica y líder de toda Grecia. La Liga de Corinto, liderada por Macedonia, tenía el objetivo de preservar la paz entre las polis aliadas. Sus congresos serían en la ciudad de Corinto y mantendrían un ejército en común donde cada polis aportaría un número de soldados acorde al tamaño de su población. Filipo II fue declarado comandante supremo del ejército de la Liga. Otro de los objetivos de la alianza era enfrentar al imperio persa y liberar a las polis griegas de Asia Menor. Filipo II de Macedonia ya no podría llevar a cabo esta empresa, pues murió en el año 336 a.C., sucediéndolo como rey su hijo Alejandro Magno, quien sería el que emprendería campañas militares contra los persas, derrotándolos en el año 331 a.C. Alejandro Magno se convertiría en el máximo conquistador de la época, pues tenía bajo su poder a toda Grecia. Conquistó los territorios del imperio persa, incluyendo Egipto. Sin embargo, murió prematuramente en el año 323 a.C., a punto de cumplir apenas 33 años. Ante estos acontecimientos, el periodo de la Grecia clásica había llegado a su fin, dando lugar al periodo de la Grecia helenística. Los generales de Alejandro Magno fueron llamados diácodos, que quiere decir sucesores o herederos. Comenzaron a enfrentarse entre sí para disputarse los territorios conquistados por Alejandro. Las polis griegas quedarían en medio de estas disputas por muchos años. Fue hasta el año 148 a.C. cuando los romanos tomaron Macedonia y la convirtieron en una provincia, y a partir de ahí las polis caerían paulatinamente en manos primero de la República y después del Imperio Romano en el año 27 a.C., terminando con las polis griegas tales y como fueron conocidas. En las polis griegas se rendía culto a una infinidad de deidades, siendo las principales Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Atenea, Ares, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hefesto, Hermes y Dionisio. Desde la época arcaica, distintas obras literarias como las de Homero o Hesíodo ya daban fe de estos dioses. En la Teogonía de Hesíodo podemos encontrar la versión griega sobre la creación del universo, la tierra, el inframundo y la multitud de dioses que los habitan. Además, los griegos solían venerar a los héroes, dándoles el carácter de semidioses. En las obras de Homero
nos hablan a menudo de hecatombes, un culto en donde se ofrecía el sacrificio de 100 bueyes para pedir favores a una deidad, especialmente en escenarios de guerra. Un aspecto muy importante y trascendente del culto griego fueron los oráculos. Fue el oráculo en sí la respuesta que daba algún dios ante la pregunta de un mortal. Ocurría a través de técnicas adivinatorias de una sacerdotisa que recibía el nombre de pitonisa o pitia. También recibe el nombre de oráculo el mismo lugar en donde se llevaban a cabo estos rituales. Entre los oráculos más importantes se encuentra el oráculo de Delfos, un santuario dedicado al dios Apolo en las faldas del monte Parnaso. Estaba también el oráculo de Dídima en Asia Menor, el oráculo de Delos y el de Olimpia. Se dice que las respuestas de los oráculos eran algo vagas e inexactas, o bien daban pie a la interpretación falsa del mismo solicitante. Un ejemplo claro es cuando a Creso, el rey de Lidia, la Pitia le menciona que si cruza el río Jalis y se enfrenta a los persas, un imperio será destruido. Creso interpreta que es capaz de destruir al imperio persa, y lo que sucedió fue la caída de Creso y la destrucción de su imperio. Se dice también que en una ocasión un hombre pregunta al oráculo cómo podría volverse rico. El oráculo le contesta que poseyendo todo lo que existe en la ciudad de Corinto. Esto da a entender que los oráculos eran más bien una cuestión de fe y culto que una herramienta para saber con exactitud qué depararía alguna situación. Las polis griegas heredarían a nuevas generaciones la cultura, la democracia, así como estrategias militares terrestres y navales. Mientras se daban grandes revoluciones y reformas que tomaban en cuenta a todos los ciudadanos, se establecían prácticas que daban avance a la democracia. Los romanos, inspirados en Grecia, adoptaban y perfeccionaban estos preceptos para dar inicio a la República Romana. En este video tratamos de dar un pequeño resumen de lo extenso de la información que existe sobre las polis griegas. En posteriores videos iremos desglosando con mayor detenimiento las particularidades de cada uno de los temas. Por ejemplo, la democracia en Atenas, las guerras médicas, las guerras internas, la vida y cultura en las polis, así como la influencia de la cultura griega en el mundo romano.